Ya la clase de química. Esta semana nos toca desarrollar el capítulo de reacciones químicas, tal como está indicado, ¿no? En el material que se le ha entregado. Y vamos a ver en esta clase dos puntos específicos que vienen a ser pues los tipos de reacciones químicas y el balance de las ecuaciones, ¿no? Esto se va a centrar, jóvenes, nuestra clase en esos dos puntos. Le menciono esto porque como ustedes ya tienen el material, ya saben pues que las hojas, ¿no? que se les entrega de forma virtual, incluye no solamente los ejercicios, ¿no? que se van a desarrollar, sino también un resumen teórico, ¿no? de los puntos que se van a tratar. Nosotros también aparte vamos a hacer pues un resumen teórico recalcando las partes más importantes y sobre todo, jóvenes, centrándonos en los puntos específicos de los temas que hay que tratar para desarrollar los ejercicios, ¿no? Porque como todo capítulo de química, aquí pues esto es bastante extenso, ¿no? O sea, abarca muchas cosas, ¿no? Que a nivel pues de un siglo verano no se tocan, ¿no? Se tocan solamente las partes más importantes, ¿no? Fundamentales. Y nosotros, como les digo, nos vamos a centrar en la parte de los ejercicios y vamos a tocar puntos específicos, ¿no? Bien, sin más, vamos a comenzar la clase. Bien, y como ya mencionamos, pues el capítulo es reacciones químicas, ¿no? Bien, en este capítulo, jóvenes, vamos a ver los cambios que experimenta la materia, pero cambios complejos, ¿no? Que vienen, que se dan, pues, en relación cuando las sustancias interactúan y aparecen otras nuevas sustancias, ¿no? Porque hay que saberse, muchachos, que la materia, ¿no? Que nosotros estudiamos, que es todo lo que nos rodea, ¿no? Eh, constantemente está en transformación, ¿no? Se transforma continuamente, pero las transformaciones que experimenta van a ser de dos tipos, ¿no? Las transformaciones físicas o cambios físicos y las transformaciones químicas o cambios químicos, ¿no? Los cambios químicos, desde luego, son más complejos, ¿no? Y a menudo, jóvenes, son pues espectaculares, ¿no? Si ustedes lo visualizan, ¿no? Cómo ocurren, va a encontrar pues hechos maravillosos, ¿no? O sea, bastante llamativos. Claro que a veces estos cambios no son tan comunes, ¿no? A nosotros que no le prestamos pues atención, ¿no? Es como cuando encendemos, ¿no? Nuestras cocinas para preparar nuestros alimentos. El gas, ¿no? Que sale pues por la hornilla de las cocinas reacciona con el oxígeno del aire y produce pues una combustión, se llama. Se produce una llama y muchas cosas más, ¿no? Ese cambio pues es bastante complejo y también, jóvenes, es espectacular, pero es tan común que ya pues ni le tomamos atención, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante conocerlo y en esta parte lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver aquellos cambios de la materia que van a ser pues de aplicación en la química y esos cambios le vamos a llamar reacciones químicas, ¿no? Ojo que hemos mencionado que la materia se va a transformar de distintas maneras, ¿no? Nosotros solamente vamos a ver las transformaciones que involucren reacciones químicas, ¿no? Bien, empezaremos entonces viendo pues la parte teórica, resumen en primer lugar, ¿no? ¿Qué cosa es una reacción química, ¿no? La definición, jóvenes, es sencilla. eh, claro que el proceso en sí es bastante complejo, ¿no? Decimos que una reacción química es el cambio o transformación que experimenta la materia debido, jóvenes, a la interacción con otras y o por efecto de la energía, ¿no? Quiere decir que si tenemos un objeto material, este puede reaccionar química si hace contacto con otro. Pero en algunos casos no se necesita la presencia de dos materiales, basta con uno y este puede reaccionar también si está bajo los efectos pues, de una fuente de energía, ¿no? Como el calor, la luz, la electricidad, ¿no? Por lo general nosotros vamos a ver pues reacciones químicas donde intervienen dos o más sustancias, ¿no? Pero no es necesario dos, ¿ah? Basta uno. Por ejemplo, el agua, cuando ustedes le aplican la electricidad, ¿no? Se va a descomponer y esa reacción química se llama electrólisis, ¿no? Ya saben pues que a nivel
de los procesos, la palabra lisis significa ruptura, ¿no? Ruptura, fragmentación, descomposición, ¿no? Es así. Entonces, no es necesario la presencia de dos materiales para que haya reacción química. En algunos casos, pues, puede ser solamente uno y hay que suministrarle solamente, pues, energía, ¿no? Bien, en este proceso, que es una reacción química, se forman nuevas sustancias jóvenes con propiedades y estructuras diferentes a las iniciales. Esa es la parte fundamental de esta definición que debemos entender, ¿no? Para que una reacción, o sea, un cambio químico o un cambio en general que experimente la materia sea considerada una reacción química, debemos analizar, jóvenes, lo que aparece al final del proceso, ¿no? Si lo que aparece al final del proceso es distinto en propiedades y estructuras, o sea, tienen fórmulas distintas a los materiales iniciales, entonces podemos asegurar que ese proceso corresponde pues a una reacción química, ¿no? Porque hay cambios, jóvenes, que experimenta la materia y al inicio y al final del proceso el material sigue siendo el mismo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del agua, ¿no? Cuando no le pasamos la electricidad, solamente lo calentamos hasta los 100 grados centígrados, vamos a observar que el agua hierve, ¿no? Se transforma completamente en vapor. Eso también es un cambio de la materia, ¿no? Sin embargo, en este cambio vamos a observar que al inicio tenemos agua líquida y al final tenemos pues vapor de agua, pero sigue siendo agua, o sea, no ha aparecido pues algo distinto al componente pues inicial, solamente ha cambiado de estado, ¿no? Teníamos líquido, luego vapor, pero sigue siendo agua, sigue siendo la misma fórmula, ¿no? H2O, solo que ha cambiado de estado. Entonces, ese tipo de transformación no es una reacción química, ¿no? O sea, para que sea considerada una reacción química, debe haber pues la aparición de nuevas sustancias distintas, ¿no? A las iniciales, tanto pues en propiedades como en fórmulas, ¿no? Como vamos a ver. Es por eso que decimos que los cambios químicos o reacciones químicas son procesos complejos y a menudo pues espectaculares, ¿no? Bien, evidencias de las reacciones químicas, jóvenes, ¿no? En casa y en muchos lugares donde podemos estar, vamos a observar, jóvenes, que la materia se está transformando continuamente, ¿no? Algunas de esas transformaciones van a ser físicas y algunas van a ser químicas. A nosotros, desde luego, nos interesa las transformaciones químicas, ¿no? ¿Cómo asegurar que un cambio que estamos observando es químico, ¿no? Jóvenes, para eso vamos a observar que hay ciertas evidencias, ¿no? Ciertos hechos irrefutables que vamos a observar a menudo, pues, con nuestros sentidos, ¿no? Con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestro tacto, ¿no? O incluso con el oído, ¿no? Vamos a notar que el cambio corresponde, pues, a una reacción química, ¿no? Esas son evidencias. Y aquí vamos a indicarlo, jóvenes, cuando la materia se transforma y observamos estos hechos que vamos a dar a continuación, podemos asegurar que ese cambio corresponde pues a una reacción química, ¿no? Los más saltantes son los siguientes, ¿no? Primero, se puede afirmar, jóvenes, que las transformaciones que experimenta la materia corresponden a reacciones químicas si observamos los siguientes hechos de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Aquí están estos hechos, ¿ah? Primero, cambios en el color, olor y o sabor de los materiales, ¿no? Siempre que veamos pues que un material ha cambiado de color, ¿no? Con el tiempo, o despide pues un olor distinto, ¿no? A lo que era pues al inicio, o presenta un sabor distinto, ¿no? A lo que pues se tenía al inicio, podemos asegurar pues que esa sustancia ha participado en una reacción química, ¿no? Estos hechos se llaman cambios organolépticos, ¿no? Porque lo detectamos pues con nuestros sentidos, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero quizás el más pues común es el siguiente, ¿no? Eh, Miren, aquí tenemos una imagen de una manzana. Ustedes pues alguna vez han observado esto, ¿no? Han mordido pues una manzana y luego se fueron pues a hacer otras cosas y lo dejaron pues a la intemperie, ¿no? Y observaron que al regresar se ha negreado, ¿no? Ha cambiado de color. ¿Por qué? Porque al morder, jóvenes, han quitado la cubierta, ¿no? Que protegía a las sustancias que estaban en el interior y esas sustancias ahora están en contacto con el oxígeno del aire y se han oxidado y al oxidarse pues han generado este cambio de color. Esta evidencia, como pueden observar, representa, jóvenes, o nos indica, ¿no? Que aquí ha ocurrido una reacción química, ¿no? Esto es pues un hecho irrefutable, ¿no? Ahora, no solamente la fruta pues cambia de color, ¿no? Muchos materiales también. Por ejemplo, si hablamos de los metales como el hierro pues es un material
grisáceo, ¿no? Y cuando se aleja a la intemperie, van a observar pues que al cabo de un tiempo se torna rojizo también porque se oxida, ¿no? Y así, cambios de color. También puede haber jóvenes cambios de olor cuando los alimentos, por ejemplo las carnes, cuando no se cuidan bien, se malogran, se pudren y despiden pues un olor nauseabundo, ¿no? Inclusive el sabor, ¿no? Si dejamos pues algunos materiales como la leche, ¿no? Durante mucho tiempo a la intemperie, esta leche pues el azúcar que tiene, que es la lactosa, se va a convertir en ácido láctico, ¿no? Y vamos a sentirlo pues con un sabor agrio, distinto, ¿no? Entonces, los cambios de color, olor y o sabor de los materiales es un indicio que ahí ha ocurrido una reacción química, ¿no? Ese es el primer hecho o evidencia. Segundo, liberación de sustancias gaseosas, ¿no? A veces jóvenes cuando ponemos en contactos materiales, vamos a observar que aparecen gases de la nada, ¿no? Eso nos indica también que ha ocurrido una reacción química, ¿no? Por ejemplo, podemos citar este caso, ¿no? Cuando tenemos acidez estomacal, ¿no? Compramos normalmente pues un antiácido que se vende en forma de pastillas, ¿no? O en forma de polvo como la sal de Andrews, ¿no? Ustedes han notado que cuando se le agrega el agua para consumirla, se libera un gas, ¿no? Empieza pues a efervecer, ¿no? O sea, a liberar pues un gas, ¿no? Ese gas no estaba ahí, ¿ah? Apareció al hacer contacto los materiales. Entonces, eso también me indica, jóvenes, que hay una reacción química ahí, ¿no? O sea, no es un cambio cualquiera, ¿no? Es una reacción química y se nota pues de forma bastante resaltante, ¿no? Y por eso hemos dicho que las reacciones químicas son espectaculares, ¿no? A diferencia de los cambios físicos, que son cambios pues comunes, ¿no? Esto también entonces representa una evidencia de que ha ocurrido una reacción química, ¿no? Otro hecho en jóvenes la absorción o liberación de energía, los cambios térmicos, ¿no? A veces esto se puede observar directamente con la vista o se puede pues notar jóvenes con el tacto, ¿no? Hay algunos materiales que cuando se mezclan ocurre reacción química jóvenes y van a notar que el recipiente que lo contiene está más caliente o está más frío, ¿no? Hay cambios térmicos. A veces jóvenes se calienta tanto el material que empieza a inflamarse. Por eso hablamos pues de materiales inflamables y se queman, ¿no? Aparece fuego, llama. O a veces jóvenes se vuelve tan frío que el material se solidifica y se fragmenta, se rompe, ¿no? En pedazos. Ahora pues que en esta pandemia estamos pues utilizando mucho, ¿no? Los alcoholes. Vamos a notar pues que estos alcoholes cuando se le acerca calor se queman, ¿no? Y producen pues también cambios térmicos, ¿no? Podemos observarlo así, por ejemplo, miren, ¿no? Aquí tenemos un combustible líquido que se le ha acercado al fuego y se ha quemado. Ese cambio involucra variación de temperatura, cambios térmicos, ¿no? Entonces, siempre que algo se quema, jóvenes, lo observamos directamente porque hay una llama, eso también representa una reacción química, pero no siempre, jóvenes, que algo se quema, libera pues llama, ¿no? Hay casos en que solamente se quema y libera pues humo, ¿no? Sustancia gaseosa, pero igual va a haber cambios térmicos, ¿no? Cambios de temperatura porque se está absorbiendo o liberando energía. Eso también representa una evidencia de una reacción química, ¿no? Y otra más que podemos citar es la formación de precipitados, ¿no? Materiales insolubles. Esto pasa normalmente, jóvenes, cuando reaccionan líquidos, ¿no? A veces ustedes cuando mezclan líquidos incoloros o con colores característicos aparecen pues nuevas sustancias con colores distintos, ¿no? A menudo estos materiales que aparecen son insolubles, o sea, no se disuelven y se van al fondo del recipiente, ¿no? Se llaman sustancias precipitadas, precipitan, se van al fondo, ¿no? En este ejemplo, en esta imagen lo podemos ver, mira, se está mezclando dos líquidos incoloros y el contacto genera la aparición de un material amarillento, ¿no? Insoluble en agua y se va a ir al fondo, eso se llama precipitado. En casa también podemos notar eso, jóvenes, de forma rápida o de forma lenta, ¿no? En nuestras ollas, por ejemplo, eh, continuamente utilizamos, en este caso, el agua potable, y ese agua potable, jóvenes, se deposita una sal en el fondo de las ollas que se llama el sarro, ¿no? Que es carbonato de calcio. Claro que si queremos verlo pues rápido, si queremos verlo rápido, ustedes pueden, por ejemplo, en un vasito de vidrio servirse un poco de gaseosa Coca-Cola, ¿no? Y le agregan el zumo de limón, jóvenes, y van a notar pues que se enturbia, ¿no? Aparece una sustancia pues turbia que se va al fondo de color marrón, ¿no? Distinto pues al color oscuro negro, ¿no? De la Coca-Cola y diferente también a
zumo de limón, ¿no? Que normalmente es transparente. Eso se llama precipitado. Y eso también nos indica que hay pues una reacción química. Ahora, jóvenes, por ahí están preguntando, ¿los colores de las llamas del fuego son reacciones químicas? No, basta que haya una llama, jóvenes, independientemente del color, ¿no? Eh, ya pues hay reacción química, ¿no? Claro que la llama puede cambiar, le agrega cosas, ¿no? Como los fuegos artificiales, ¿no? Las llamas que se desprenden, ¿no? Cuando explota la pólvora, toma diferentes colores porque están formados por diferentes materiales, ¿no? Cuando reaccionan, estos generan llamas de distinto. Ya pues es una reacción química porque hay un cambio térmico, ¿no? Bien, estos son los hechos más saltantes, jóvenes, que vamos a observar y vamos a con química, ¿no? Claro que hay otros hechos que eh, no se pueden observar directamente, ¿no? Sino con instrumentos, ¿no? Con aparatos. Por ejemplo, a veces cuando se pone en contacto materiales y aparece una nueva sustancia de propiedades ácidas, ¿no? A veces no lo notamos porque es incoloro, pero se puede utilizar pues ciertos papelitos como los indicadores, ¿no? Ácido, base o aparatos como los pHímetros para medir pH y se puede saber que haya ocurrido una reacción química, ¿no? O cuando reaccionan gases, a veces los gases son incoloros, no se ven, ¿no? O cuando aparece un gas y a veces el gas es incoloro, no se nota. Pero si eso se da dentro de un recipiente, se puede medir la presencia de este gas con aparatos como los manómetros que registran presión, porque los gases ejercen presión. Pero estos ya son, pues, evidencias indirectas, ¿no? Las directas son estas y son las más saltantes. Estos hechos, jóvenes, como le digo, son comunes en nuestras casas, pero casi no le prestamos, pues, atención, ¿no? Porque son muy comunes. Sin embargo, si ustedes lo observaran detenidamente, verían, jóvenes, que son pues espectaculares, ¿no? Maravillosos, ¿no? Por eso a los que les apasiona, en todo caso les gusta, ¿no? Las carreras de ciencia como química, cuando ustedes ingresen a la universidad van a ver pues estos hechos a diario en los laboratorios, ¿no? Son bastante pues llamativos. Bien, ahora, hay cambios, como les digo, jóvenes, que no se observa pues estos hechos, ¿no? Si no se observa estos hechos, esos cambios no son químicos, o sea, no son reacciones químicas, solamente pues son cambios físicos, ¿no? Como vamos a ver. Los cambios químicos son los que a nosotros nos interesan, ¿no? Bien, a nivel, jóvenes, microscópico, ¿no? Porque si los observáramos a nivel de los átomos, como tal, estos átomos, jóvenes, no alteran su identidad, ¿ah? Pero debido a las interacciones que se dan entre ellos, como son los choques atómicos y moleculares, en una reacción química se genera la ruptura de enlaces químicos y la formación de nuevos enlaces químicos, ¿no? Por lo que se produce un reordenamiento de los átomos con la consiguiente aparición de nuevas sustancias, ¿no? Y eso, jóvenes, como observación, porque en la definición dice que para que ocurra una reacción química deben aparecer nuevas sustancias. No significa, jóvenes, que estas sustancias nuevas sean, pues, o estén formados de otros materiales, no es así, ¿ah? No significa, jóvenes, por ejemplo, si pongo a reacción el hierro, me va a aparecer el cobre. No, no, no es así, ¿no? O sea, no es una sustancia, pues, distinta a la inicial en cuanto a su composición, ¿no? El hierro puede reaccionar químicamente, pero al final ya no aparece hierro solito, sino va a estar combinado con otro material y ese otro material va a tener propiedades distintas. Eso es lo que se quiere decir, ¿ah? Por si acaso. Cuando decimos nuevas sustancias, no significa pues que aparece algo que sea este, diferente en cuanto pues a la composición de los elementos respecto a los iniciales, ¿no? En este ejemplo lo vamos a explicar claramente. Vamos a hablar de la oxidación del hierro, ¿no? El hierro, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de clavos, ¿no? El hierro, joven, es limpio, tiene esta apariencia, color grisáceo, ¿no? Sabemos pues que en toda muestra de hierro está formado por átomos de hierro que se encuentran unidos entre sí mediante el enlace metálico, ¿no? Los átomos de hierro que están unidos mediante el enlace metálico. Para que se oxide el hierro, jóvenes, es necesario la presencia de un gas, que en este caso es el oxígeno, ¿no? El oxígeno del aire. Pero en los laboratorios, jóvenes, como la oxidación demora mucho tiempo, ¿no? Porque el óxido no aparece al momento, se le combina directamente con el oxígeno, por lo tanto se dispone en los laboratorios de balones de oxígeno, O2, ¿no?
Y dentro, jóvenes, de estos balones, el oxígeno está en forma de moléculas con esta representación O2. Es un gas incoloro, deben saber, ¿ah? Los átomos de oxígeno se encuentran unidos por enlace covalente en la molécula O2. Entonces, en el laboratorio se hace el contacto de estos materiales para que la reacción sea más rápida y luego, pues, de cuestión de minutos, vamos a observar esto, ¿no? Porque en nuestras casas y a la intemperie esto demora, jóvenes, ¿ah? Demora días inclusive para que el hierro se oxide, pero en los laboratorios para acelerar el proceso se mezcla el hierro con el oxígeno puro, ¿no? El oxígeno del aire que está pues con el nitrógeno y otros gases, ¿no? Y se observa esto, ¿no? Este hierro oxidado contiene ya pues partes de color rojiza, ¿no? Que indica la aparición de una nueva sustancia. Ahora, esa nueva sustancia va a tener, jóvenes, hierro y oxígeno, o sea, no ha aparecido acá oro, no ha aparecido plomo, otro material, ¿ah? Aparece también el hierro y el oxígeno, pero de una forma distinta a lo que estaba al inicio, ¿no? En la oxidación aparece el óxido y se forma y tiene esta fórmula ese óxido, hierro 2, oxígeno 3. Miren, sigue el hierro ahí y sigue el oxígeno ahí porque ellos dieron origen a ese óxido, ¿ah? La diferencia es que en el óxido el oxígeno no está separado, el hierro no está separado, sino en el óxido está combinado. Y esa combinación hace pues que estos materiales iniciales cambien sus propiedades. Y esto ya es una nueva sustancia respecto a los iniciales. Pero no significa, jóvenes, que sea pues una nueva sustancia que tiene nuevas cosas, ¿no? Sigue teniendo el hierro, sigue teniendo el oxígeno, pero está pues de forma combinada ahora. El óxido, como ustedes saben, no se parece pues al hierro. Primero en el color, segundo en la consistencia, ¿no? El hierro es un material muy duro y tenaz. En cambio, pues el óxido, ustedes cuando lo han tocado, se pulveriza fácilmente, ¿no? Se fragmenta. Es por eso que el hierro oxidado ya no sirve, ¿no? Porque ya no tiene la resistencia. Ese hierro oxidado le llaman pues la chatarra, ¿no? Y se vende para recuperar el hierro por un proceso inverso a la oxidación. El oxígeno igualito cambia pues sus propiedades. Aquí estaba como gas y ahora en el óxido ya pues se ha agrupado y forma un material sólido porque el óxido es un material sólido, ¿no? Eso es lo que quiere decir, jóvenes, cuando afirmamos que una reacción química genera nuevas sustancias, ¿no? Nuevas sustancias desde el punto de vista, jóvenes, que los átomos iniciales se han reordenado, se han agrupado de manera distinta y eso genera eh, sustancias químicas diferentes, pues, en propiedad y estructuras, ¿no? Pero nada ha cambiado en cuestión de átomos. Los átomos, como dice acá, no alteran su identidad. El hierro sigue como hierro acá, pero combinado con el oxígeno. Aquí estaba separado, ¿no? Y ya combinado, pues, tiene otras propiedades, ¿no? Bien, entonces esto ya como observación, jóvenes, ¿ah? La definición, entonces, de reacción química se basa en esta explicación, ¿no? Bien, otros cambios o transformaciones de la materia. Hemos dicho, jóvenes, que la materia no solamente cambia de forma química, ¿no? También puede cambiar de forma física. Entonces hay que saber cómo diferenciarlos, ¿no? Bien, la materia también se puede transformar sin la necesidad de aparición de nuevas sustancias, ¿no? Estos cambios se denominan físicos. En estos procesos, el material original solo modifica su apariencia, sus unidades estructurales no alteran su composición. Es decir, al inicio y al final del proceso, las sustancias se representan con la misma fórmula porque no pues, ha cambiado en nada, ¿no? Por ejemplo, si tenemos agua líquida, hemos dicho y lo hacemos hervir, tenemos agua en forma de vapor, pero su fórmula sigue siendo H2O. Sin embargo, cuando oxidamos el hierro aparece primero como Fe y al final aparece como F2 o 3, ¿no? Ha cambiado la fórmula porque se han ordenado los átomos y aparecen pues nuevas sustancias. Bien, comparación entre cambios físicos y químicos, ¿no? Porque esto viene, jóvenes, en los ejercicios de la práctica. Hay que saber cómo diferenciarlos. En este cuadrito vamos a indicar, vamos a tomar algunos materiales y vamos a ver cuándo cambia de forma física y cuándo de forma química, ¿no? Por ejemplo, cambio físico, evaporación del agua, ¿no? Cuando el agua se evapora, el agua pues pasa de la forma líquida a la forma de vapor, pero sigue siendo agua, ¿no? Sigue teniendo la misma fórmula, entonces decimos que ese cambio es físico. Pero cuando dijimos, jóvenes, de la electrólisis del agua, aplicamos electricidad al agua y rompemos la molécula. Al romper la molécula se separa el oxígeno y el hidrógeno. Quiere decir que al inicio vamos a tener agua y al final tendríamos oxígeno e hidrógeno separados.
eso ya representa pues otra cosa, ya no es lo mismo, ¿no? El agua era líquida y estos son gases, ¿no? Con propiedades distintas. Esto sí es un cambio químico, ¿ah? Porque al inicio y al final son diferentes pues las sustancias, ¿no? Aquí no, aquí agua, agua, ¿no? Son lo mismo. Otro cambio físico, por ejemplo, fundición del hierro. El hierro es un material sólido, jóvenes, que para darle forma hay que fundirlo, ¿no? El hierro se derrite, luego se pone en moldes y luego se enfría, ¿no? Este cambio también es físico. ¿Por qué? Porque tenemos hierro al inicio y hierro al final. Sigue siendo el mismo material, ¿no? Pero si hablamos en este lado, de la oxidación del hierro, ya hemos dicho que eso sí es químico. ¿Por qué es químico la oxidación? ¿Por qué? Porque al combinar hidrógeno con oxígeno aparece algo nuevo, que es el óxido. Eso nuevo tiene una fórmula distinta, ¿no? Y también distintas propiedades. Es por eso que la oxidación de hierro es un cambio químico, mientras que la fundición del hierro, que solamente derretir el hierro, es un cambio físico, ¿no? Otro, por ejemplo, la conversión de la madera en serrín o acerrín, como ustedes le llaman, ¿no? Consiste simplemente pues en fragmentar los bloques de madera en pequeñas porciones, ¿no? La madera está formada, jóvenes, por celulosa, de la cual se hacen los papeles, y cuando se pasa de la forma de un bloque de madera a la forma de acerrín o serrín, la celulosa pues no cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo. Esto también es un cambio físico, ¿no? Porque no ha habido modificación de la estructura del material que conforma esta sustancia, ¿no? Pero ¿qué pasa, jóvenes, si ustedes combustionan o queman esa madera, ¿no? O queman los productos de la madera como el papel? Entonces ahí ya cambia, ¿no? Y agua, ¿no? Como en toda combustión. Siempre que se quema algo aparece CO2 y agua, ¿no? Que es distinto a la conversión de madera pues en bloque a fragmentos, que es un cambio físico, ¿no? Empieza a destruir y aparecen pues nuevas sustancias que son compuestos clorados, se dice, ¿no? Compuestos clorados. Bien, ¿hay algún problema, muchachos? Me lo comunican pues por el chat. La misa al parecer quería contactarse, pero no. Vemos cómo diferenciar, muchachos, los cambios físicos y químicos. Los cambios físicos, recuerden, solamente ciencia, ¿no? Cambios externos, no internos, ¿no? El material original y final sigue siendo pues, el mismo, ¿no? Contrario, en los las sustancias iniciales se transforman, esa es la diferencia. Bien, continuamos entonces. Ecuación química. Las químicas son procesos bastante complejos, ¿no? Que observarlos requeriríamos pues de un laboratorio, ¿no? Y analizarlos también requeríamos de un laboratorio teórica, ¿no? Vamos a representarlo de forma esquemática para analizar, para poder reconocer quiénes son las sustancias que van a iniciar la reacción y quiénes se van a obtener de la reacción. Por eso utilizamos la ecuación química, que es el proceso. Toda reacción química, jóvenes, se puede representar de forma esquemática con una ecuación química. En esta ecuación química se emplea símbolos y fórmulas de las sustancias, ¿no? Que se transforman y de las sustancias que se producen, así como los estados físicos en los que se encuentran. O sea, podemos decir pues en que si estos materiales están de forma sólida, líquida, otros importantes como la energía, ¿no? Si se está utilizando energía o se está liberando energía. Catalizadores, ¿no? Que son materiales. En una ecuación química se puede indicar muchas cosas, jóvenes, ¿ah? Pero nosotros lo vamos a representar de lo más simple posible, de acuerdo a las necesidades que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, vamos a representar una reacción química, fíjense, esto lo pueden hacer en casa. La disolución química del metal zinc en ácido muriático, ¿no? El zinc, jóvenes, es un metal de color gris
que ustedes lo pueden sacar de la cubierta de las pilas, ¿no? Esas pilas de radio, ¿no? De las linternas, su cubierta metálica está hecho de zinc. Ese zinc no se disuelve en el agua, pero ustedes lo pueden disolver, jóvenes, en ácido muriático, que es un ácido que lo pueden de vidrio, agrega ahí, ocurre una reacción química, porque va poco el recipiente y se un gas, aparecen burbujas, ¿no? Esa es la reacción química, pero es complicada, jóvenes, explicarla, es más fácil representarla. Y la representación le van a dar ya en los ejercicios de esta forma, con una ecuación química, ¿no? Esta es la ecuación química, jóvenes, de la disolución de dos partes. Aquí lo hemos separado y esa separación se da por esta flecha. Primera parte está el zinc y el H-cloro que forma el ácido muriático. Y los materiales que están aquí son los que van a dar inicio a la reacción, se llaman los reactivos o reactantes, así se les conoce. Luego de la flecha está la segunda parte, que se llaman productos o resultantes, ¿no? Y aquí serían sin cloro 2 y H fórmula lo que es una reacción química. En una reacción química, los materiales originales se transforman en otras. Es en el segundo miembro de esta ecuación, calor, significa que esta reacción libera energía. Por eso habíamos dicho de que se calienta, 1, 2, 3, 4 más. Entonces, noten que en la ecuación química se indica símbolos y fórmulas y también, jóvenes, entre paréntesis, acuosos. Se llama eso, ¿no? Es una reacción, reactivos, reactantes, así se les llama. Y la segunda parte, resultantes. Colocado lo que significa pues cada término que se ha empleado en esta ecuación. Puede haber más términos, jóvenes, en otras ecuaciones, ¿ah? Pero nosotros vamos a utilizar lo más. Se conoce como coeficientes que balancean la ecuación, que balancean la reacción, ¿no? Vamos a ver problemas donde nos van a pedir justamente hallar esos coeficientes, ¿no? Esos coeficientes se indican para igualar la cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación, ¿no? Un átomo de zinc, porque el coeficiente es 1, aquí tenemos un átomo de zinc, ¿no? Dos hidrógenos, porque acá hay dos H, dos H. Dos cloros, y aquí tenemos también dos cloros, ¿no? Esto significa balance de la ecuación, y lo vamos a ver ya en la aplicación de los ejercicios, ¿no? Entonces, toda reacción química se llama ecuación química. En adelante, jóvenes, lo único que vamos a ver nosotros son las ecuaciones, ya las reacciones, como le digo, necesitaríamos un laboratorio para verlos, ¿no? Y para analizarlos. Nosotros solamente vamos a tratar las ecuaciones químicas, ¿ah? Bien, conociendo entonces las ecuaciones químicas, sus partes, vamos a empezar a clasificar las reacciones químicas, ¿no? Vamos a hablar ahora de tipo de reacciones químicas. En este punto, jóvenes, se va a evaluar las diferentes formas de las ecuaciones químicas, ¿no? Porque como hay una infinidad de reacciones químicas, cada uno tiene pues una ecuación específica, ¿no? Pero vamos a encontrar, jóvenes, que muchas reacciones químicas tienen ecuaciones similares, ¿no? Y esa similitud se debe, jóvenes, a la naturaleza de los reactivos, de los reactantes, o sea, los que van a iniciar la reacción. Es muy parecida, ¿no?, a otras sustancias. Así tenemos, por ejemplo, 4 tipos de reacciones, ¿ah?, con nombres propios que le van a pedir. Bueno, estos son los nombres. Las reacciones de síntesis, también se le llama adición o composición. Reacciones de descomposición,
reacciones de sustitución o desplazamiento y reacciones de intercambio se llama. Cada uno tiene pues una ecuación particular, aquí se han puesto ejemplos, y tiene una explicación de por qué sucede de esa forma, ¿no? En las reacciones de síntesis, aquí dice que son elementos o compuestos, se combinan formando una sustancia más compleja. O sea que al final del proceso aparece solo una sustancia, una nada más, un producto, ¿ah? Pues se lo llama reacción de síntesis, ¿no? O combinación, porque ellos se combinan y aparece un solo producto, ¿no? Siempre que vean una ecuación química donde hay varios reactantes, pero hay un solo producto, esta reacción se va a llamar de síntesis o combinación. Tipo, participan dos, pero aparece un solo producto. Reacción de síntesis se llama. Bien, el otro tipo de reacción es el inverso, se llama reacción de descomposición. ¿Cómo ocurre esto? Aquí dice, una sustancia compleja, grande, se transforma en otras elementos o compuestos de estructura más simple, se descompone, ¿no? En sustancias más sencillas, como aquí, miren, partimos de un solo reactante y se forman dos productos. ¿Por qué? Porque él se ha descompuesto, se ha separado sus componentes, ¿no? Por eso se llama reacción de descomposición. Y noten que es al revés de la anterior, ¿ah? En el anterior hay un solo producto. ¿Por qué? Porque ellos se unen y forman algo más complejo. Y en la reacción de descomposición hay un solo reactante, ¿no? El cual se descompone generando sustancias más simples. Segundo tipo, entonces. Tercer tipo, reacción de sustitución o desplazamiento, ¿no? Como su nombre lo dice, va a haber una sustitución, un desplazamiento. Dice, un elemento pasa a ocupar el lugar de otro en un compuesto, o sea, va a reemplazar, va a sustituir, ¿no? O va, este, como aquí, miren, aquí tenemos un compuesto, cloruro de cobre se llama, y aquí tenemos el zinc solito, pero en los productos observamos, jóvenes, que el cobre que estaba libre, ¿no? Y el zinc que estaba solito aparece con el cloro, quiere decir que el zinc ha sustituido al cobre y se ha quedado con el cloro, ¿no? Y el cobre que ha sido sustituido o desplazado queda solito ahora, ¿no? Es, por eso se llama sustitución. Ahora, el orden, jóvenes, en que aparece estas sustancias es variable, ¿eh? El zinc puede estar acá y él puede estar acá, pero igual, en la reacción de sustitución, un elemento químico va a reemplazar a otro que está dentro de un compuesto, lo va a sustituir, ¿no? Aquí el zinc reemplaza al cobre y el cobre queda pues libre, ¿no? Pues se llama sustitución. Y la reacción más compleja de estas cuatro se llama reacción de intercambio. Dice, jóvenes, dos elementos obteniéndose nuevos compuestos. Van a intercambiar. Miren aquí esos compuestos. ¿Ah? El sodio primero está aquí unido con la plata. Es como si el sodio, notan, ¿ah? El cloro aparece unido con la plata al final y el sodio aparece unido con el N3. Hay un intercambio, ¿no? Intercambio. Acá están en parejas. Y aparecen nuevas sustancias en forma de ecuaciones y le pidan qué nombre tiene cada uno, ustedes tienen que compararlos en función a esto, ¿no? Si ven que en la ecuación química hay muchos reactantes y aparece un solo producto, reacción de síntesis o combinado para generar pues un solo producto, ¿no? En varios productos, esta reacción de descomposición. Si ven una ecuación donde un elemento ha sustituido a otro dentro de un compuesto, reacción de sustitución o desplazamiento. Si ven dos compuestos, ¿no? Que al final bien, pero dentro de la química, jóvenes, esta última reacción se conoce más con otro nombre, ¿eh? Lo llaman intercambio porque realmente pues intercambia su componente, ¿no? Pero a menudo en la química se les conoce con otro nombre y lo vamos a citar, ¿no? Las reacciones de intercambio
se conocen también como reacciones de metátesis, se llaman, ¿no? O sea, es lo mismo decir intercambio que metátesis, ¿no? Este intercambio también se le llama doble desplazamiento porque ha habido un doble intercambio, ¿no? Entonces, si en los problemas le ponen intercambio es correcto, si le ponen metátesis también es correcto, ¿eh? Recuerden. Entonces, los ejercicios, ¿no?, de la práctica nos van a dar varias ecuaciones y nos van a pedir, pues, los nombres, ¿no?, de cada una de esas ecuaciones. Si son reacciones de síntesis, de descomposición, sustitución o desplazamiento, o reacciones de intercambio o metátesis, ¿no? Es así. Bien, estos son los más comunes, ¿ah?, que le van a preguntar. Hay otros tipos adicionales, jóvenes, pero nosotros no lo vamos a ver porque la solución de los ejercicios en la práctica dirigida no nos exige eso, ¿no? Y además, si lo tratásemos, demoraríamos por mucho tiempo porque hay muchos, ¿no? En la teoría que viene en la hoja de los problemas que le han entregado a ustedes, hay también información adicional sobre eso, ¿ah? Pero sí vamos a citar una reacción muy particular que luego jóvenes de las revoluciones industriales en el mundo se llevan a cabo continuamente y nos están causando problemas en el ambiente, ¿no? Vamos a ver las reacciones de combustión, que son las reacciones cuando se quema algo, ¿no? Pero vamos a citar esto de naturaleza, jóvenes de las sustancias endotérmicas, que para su desarrollo se debe absorber energía y las reacciones do viene de dentro. Entonces, si una reacción química en su ecuación incluye energía en el primer miembro de la ecuación, ustedes van a decir que esa reacción también es endotérmica, si está absorbiendo energía. Energía, y esa energía está en el segundo miembro, o sea, es energía liberada, van a decir que esa reacción es exotérmica, ¿no? Aparte, ¿no?, de los nombres adicionales que pueden dar, por si acaso. Esto como referencia porque lo que vamos a ver a continuación son las reacciones exotérmicas, ¿ah? Reacciones de combustión. Cuando hable jóvenes de combustión es que algo se está quemando, ¿ah?, por si acaso. Corresponden las reacciones de combustión a los casos más representativos de las reacciones exotérmicas. Quiere decir que toda reacción de combustión es una reacción que libera energía. Es decir, en estas reacciones se libera energía. Siempre que se quema algo se libera calor. La llama, aparece fuego. Las reacciones exotérmicas típicas, las reacciones de combustión solo se emplean para liberar energía. Quiere decir, jóvenes, que cuando quemo algo, no lo hago, jóvenes, para aprovechar los productos, ¿no?, que se generan, sino solamente para aprovechar el calor, la energía, para iluminar, por ejemplo, espacios cuando se quema, o para calentar otros objetos como el agua cuando preparamos nuestros alimentos. No me interesa qué producto se genera, solamente me interesa la energía liberada. Y esto nos ha acarreado muchos problemas, jóvenes, porque siempre que se quema algo, se aprovecha así la energía para diferentes cosas, ¿ah? Por ejemplo, para preparar nuestros alimentos, como he dicho, pero los productos, jóvenes, al no interesarnos, los desechamos al ambiente y a menudo esos productos son muy contaminantes, ¿no? Son muy contaminantes. Por eso el uso de combustibles, que son los materiales que se queman, nos ha acarreado ese problema grande que tenemos hoy de contaminación. Hay que tener cuidado entonces cuando vamos a quemar algo, ¿no? No debemos quemarlo a menos que sea pues necesario, ¿no? Entonces las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas porque liberan energía, pero de esas reacciones solamente se aprovechan dicha energía, ¿no? Bien, existen dos tipos, jóvenes, de combustión, la llamada combustión completa y combustión incompleta. Esto le van a preguntar en los ejercicios del problema, de la dirigida, ¿no? Su desarrollo, jóvenes, de la concentración del material comburente, o sea, del material con la cual se va a quemar el combustible, llamado también oxidante, ¿no? Que es el oxígeno. Siempre que se quema algo, jóvenes, el oxígeno es el que le quema, ¿no? El oxígeno es el oxidante. Y dependiendo, ¿no?, si en una reacción donde estoy quemando algo, estoy utilizando poquito oxígeno o mucho oxígeno, va a haber dos tipos de reacciones de combustión. La combustión completa, que es la combustión buena,
la que siempre se debe hacer donde se ha utilizado gran cantidad de oxígeno, ¿no? Y la combustión incompleta, que es la combustión mala, peligrosa, jóvenes, porque los gases que se liberan ahí son muy peligrosos, son muy tóxicos. Si esta es deficiente, o sea, si el oxígeno es deficiente, la combustión será incompleta, peligrosa. Pero si se tiene bastante oxígeno, la combustión va a ser completa y es una combustión buena, ¿no? Las formas más comunes de y analizando los productos. Pero si llevamos a cabo ya experimentalmente la combustión, normalmente cuando hay incendios, ¿no? Este gas CO, el que mata a las personas en los incendios, ¿no? Porque este gas, cuando ustedes lo respiran, la persona sufre de hipoxia, quiere decir que no ingrese, este gas no deja que ingrese el oxígeno, ¿no? A sus pulmones y la persona se asfixia, se desmaya, muere, ¿no? Y luego se quema, ¿no? Se achicharra, ¿no? Se quema. Pero deben saber, jóvenes, que la mayoría de muertes por incendios no es por el fuego, ¿ah? Sino es por este producto, ¿no? La persona al no poder respirar se desmaya y luego pues se quema, ¿no? Pero se desmaya y muere. Es así. Pues hay que tener cuidado con esta combustión. Siempre que quemen algo y observen una llama luminosa que alumbra, jóvenes, hay que hacerlo pues en un ambiente bastante, con bastante oxígeno, ¿no? Porque si no, si esta reacción de combustión se da en un ambiente cerrado, esto se va a acumular en ese ambiente, en un cuarto, por ejemplo, y ustedes lo pueden respirar y pueden incluso pues morir, ¿no? Hay que tener cuidado, jóvenes, ¿ah? Bien, este es el gas, jóvenes CO, de la muerte lenta, ¿no? Porque lo van a respirar y van a pues a sentir sueño y se van a morir. También se le conoce como el gas de la muerte dulce, ¿no? Porque a quién no le gustaría pues morir durmiendo, ¿no? Porque la persona empieza a dolerle la cabeza, se siente débil y se duerme, pero ya jamás despierta, ¿no? Es muerte dulce, lo llaman justamente por eso, ¿no? Porque imagínense, morir así, en vez de morir pues acuchillado, disparado pues con un balazo, ¿no? Pues hay muchas personas que se suicidan jóvenes con el TCO, ¿no? O sea, queman algo en un cuarto cerrado, se produce pues el CO, se acumula, la persona lo respira, le duele la cabeza, se duerme y ya no, este, despierta, ¿no? Porque se muere. Ese es el CO, entonces el gas de la muerte lenta o el gas pues de la muerte dulce también le llaman, ¿no? Por si acaso, hay que tener cuidado. Siempre que vean entonces llama luminosa, traten jóvenes de ventilar bien pues el espacio, ¿no? Para que esa combustión incompleta se vuelva completa. Bien, estos jóvenes con ecuaciones, o sea, si me dan una ecuación de combustión, si yo veo que en los productos está el CO2 y agua, combustión completa. Pero si veo que está el CO, carbono, ¿no? Y agua, o CO y agua, ya digo que es incompleta. Ahora, experimentalmente, ¿no? O sea, ya viendo, ¿no? Cuando en casa queman algo, lo verían así, ¿ah? Fíjense. Ejemplo de llama, aquí hay que hacer una corrección, esto es llama no luminosa. Fíjense, aquí he puesto dos imágenes para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Aquí. Ejemplo de llama no luminosa en nuestras cocinas. En nuestra cocina, jóvenes, la llama es de color azul, ustedes habrán notado, ¿no? Claro que se produce un poquito de amarillo, ¿no? Pero la mayor parte de la llama es azul, ¿no? Si ustedes prenden sus cocinas de noche, ¿no? Van a ver que esa llama no alumbra, ¿no? Por eso le llaman no luminosa. Esto es evidencia de una combustión completa y efectiva, ¿no? Así lo van a ver, ¿no? Llama no luminosa, esto no alumbra, ¿no? Los costados siempre se van a ver oscuros. Combustión completa, combustión buena, jóvenes, ¿ah? Combustión buena. Por el contrario, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de llama luminosa, ¿no? Llama luminosa que se produce, pues, cuando el combustible, pues, es impuro, ¿no? En algunas hornillas se produce así, jóvenes, ¿ah? Y se produce amarillo, ¿por qué? Porque de repente la cocina no está bien ventilada, ¿no? No está ingresando mucho. Si las cocinas jóvenes deben tener, pues, por lo menos dos ventanas y siempre deben estar abiertas, ¿ah? Así sea, pues, invierno, ¿no? Para que la combustión sea buena. Porque si hay poco oxígeno, se produce, pues, esta llama. Y esta llama es peligrosa, como hemos dicho, por el CO, ¿no? Monóxido de carbono, gas de la muerte, pues, lenta, gas de la muerte dulce, ¿no?
Entonces la combustión incompleta se da, como hemos mencionado, en los incendios o cuando ustedes queman basura, ¿no? O cuando queman pues otras cosas, ¿no? Normalmente cuando el combustible es muy pesado, es grande, ¿no? El gas pues que nos llega, el de los balones o de cálida, es un combustible ligero y eso sí se quema fácilmente de forma completa. Ahora, mm, ustedes dirán, pues profe, pero a veces cuando quemo la basura, aparece llama de color verde, ¿no? De color anaranjado o rojo, ¿no? Eso se debe, jóvenes, ya a los materiales, pues, de los pigmentos, ¿no? De los papeles o plásticos que están quemando, ¿no? Pero si queman combustibles así comunes, van a observar solamente estos dos tipos de llamas, recuerden. Llama luminosa, que alumbra, combustión incompleta, mala. Llama no luminosa, que no alumbra, combustión completa, buena, ¿no? Hay que siempre buscar que la combustión se dé de esta forma, jóvenes, ¿ah? Por si acaso. Bien, esta es la parte teórica del tema de reacciones químicas. La parte práctica, jóvenes, es el balance o balanceo de las reacciones químicas, ¿no? Esto también se llama ajuste de reacciones químicas, ¿no? ¿Qué cosa es el balance, balanceo o ajuste de una reacción química? Es aquel procedimiento por el cual se multiplican, solo multiplican, ¿ah?, por los mínimos enteros a las sustancias que participan en una reacción química. O sea, vamos a multiplicar por mínimos enteros a los reactantes y a los productos, con la finalidad de que la cantidad de átomos de los diferentes estados miembros de la ecuación sean iguales. Significa, jóvenes, por ejemplo, si tenemos la oxidación del hierro, ¿no? Y tenemos 10 átomos de hierro en la parte de los reactantes, debemos hacer, jóvenes, que en la parte de los productos también haya 10 átomos de hierro. Claro que en los productos ya va a estar combinado el hierro, pero igualito debemos hacer de que haya 10 átomos de hierro. Entonces, si no son iguales, hay que multiplicar a estas sustancias por los mínimos enteros, ¿ah?, positivos, para que se logre esta igualdad. Esto se fundamenta en la ley de la conservación de la materia, que ustedes en física lo deben haber tratado, ¿no? Que dice pues que a nivel de nuestro universo la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Los números enteros empleados se denominan coeficientes estequiométricos, así se les llama, y lo vamos a ver en la próxima clase, la clase de estequiometría. Son números enteros positivos, ¿no? Bien, para esta clase, jóvenes, vamos a utilizar solamente dos métodos de balance, porque en realidad hay cuatro métodos, pero en los ejercicios solamente viene pues, la aplicación de dos, ¿no? Y básicamente uno es la que se va a utilizar pues, en casi todos los ejercicios, ¿no? Que es esto de acá. Balanceo por tanteo o simple inspección. Su nombre lo dice, es por tanteo, ¿no? Los números que vamos a utilizar para multiplicarse a las sustancias y balancearlas se van a dar por tanteo, ¿no? O sea, vamos a tantear valores numéricos, ¿no? O simple inspección porque así mirando nada más al ojo podemos llegar pues al balance. Este método, jóvenes, se emplea para ajustar o balancear ecuaciones sencillas, simples, ¿no? Y para hacerlo de manera rápida hay que considerar este orden de balance, ¿ah? Vamos a observar la ecuación y vamos a balancear en este orden. Primero voy a balancear el metal, luego el no metal, el hidrógeno y el oxígeno. Hidrógeno y oxígeno siempre al final, el oxígeno al final, ¿no? Siempre ese orden, jóvenes, para hacerlo pues más rápido, ¿no? En realidad se puede balancear en cualquier orden, ¿no? Pero si buscamos la rapidez, menos tiempo, hay que seguir pues este orden. Obviamente para aplicar pues esta secuencia hay que saber quiénes son metales y no metales, por eso que si no sabemos hay que tener siempre nuestra tabla periódica a la mano, ¿no? Hidrógeno, oxígeno siempre al final. Entonces esto va a ser así, ¿eh? Esto ya se explica con ejemplos. Por decir, tenemos esta ecuación química, fíjense. Aquí reactantes, primer miembro, aluminio y H2SO4, que se llama ácido sulfúrico, ¿no? Productos, aluminio 2 con su índice 2 y SO4 multiplicado por un 3 fuera de un paréntesis. Joven, este 3 que está fuera de paréntesis afecta a todo lo que está dentro, significa que hay 3 azufres y 4 por 3 oxígenos, 12 oxígenos, ¿no? Y otro producto que es el H2. Entonces vamos a balancear esta ecuación, ¿ah? Bien, el método de tanteo indica que hay que seguir este orden, ¿no? Primero el metal, que es el aluminio, luego el no metal, que es el azufre, y por último el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Así. Entonces vamos a empezar así. Primero, aluminio, miren la ecuación. Aquí, primer miembro, hay un solo aluminio, porque se entiende que aquí el coeficiente es 1, pero acá hay 2. Acá hay 2, ¿ah? Porque este subíndice afecta al aluminio. Significa que aquí debo multiplicar por 2,
porque siempre se multiplica por un número entero mínimo para hacer ese balance. Aquí por 2. Aquí lo dejamos como 1 nada más, porque hay 2 aluminios, aquí 2, ¿no? Y quedaría así la ecuación. En primer lugar, ¿ah? Miren, hemos multiplicado por 2, 2. Ya está balanceado el aluminio, el aluminio. Ahora pasamos al azufre. Fíjense, ahora vamos a analizar esto, ¿ah? Porque ya hemos colocado coeficientes. Ya no descartamos esta ecuación original. Procedemos acá. Primer miembro de la ecuación, un azufre nada más. Hay 2 hidrógenos, 4 oxígenos. Un azufre. Y en el segundo miembro, aquí hay 3 azufres, ¿ah? Porque este 3 multiplica acá. 3 azufres. Como acá hay 1 y acá hay 3, aquí hay que multiplicar por 3 para lograr el balance, ¿ah? Entonces, el segundo paso sería así. Multiplicamos aquí por 3, ¿no? Aquí lo dejamos 1 porque hay 3 azufres, ¿no? Vemos ahora esta ecuación en secuencia. ¿Cuántos hidrógenos hay en el primer miembro? Aquí 3 por 2, porque este 3 afecta a este 2, serían 6 hidrógenos. Y en el segundo miembro solamente hay 2, ¿no? Aquí hay 6 hidrógenos, 3 por 2, y aquí solamente 2. Significa que aquí hay que multiplicar por 3. Entonces, el siguiente balance sería así, 3 acá. Ya estaría balanceado el hidrógeno. Finalmente, el oxígeno. Vemos esta ecuación. Oxígeno, miren, acá hay 4, pero como hay 3 moléculas, sería 3 por 4. 12 oxígenos. Vemos el segundo miembro y aquí también habría 3 por 4, ¿no? 12. Entonces, acá hay 12, acá hay 12. Ya está balanceado, ya no hay necesidad de modificar nada. O sea, la ecuación queda así ya. O sea, el balance queda así, ¿no? 2, 3, 1, 3. ¿No? Normalmente, jóvenes, el oxígeno en muchos casos ya va a estar balanceado al final, solamente es para confirmar. Pero si hay necesidad de balancearlo, hay que utilizar pues coeficientes adicionales. Aquí no era necesario, ¿eh? 3 por 4 oxígenos, aquí 4 por 3 oxígenos, 12, 12, balanceado. La ecuación queda así. Los coeficientes son 2, 3, 1, 3. A menudo este número no se coloca, jóvenes, ¿ah? Se obvia y se pone la sustancia nomás, pero debe saberse que es 1. Una vez balanceado, le pueden pedir sumar todos los coeficientes, ¿no? 2 más 3, 1 más 3, ¿no? O sumar los coeficientes de los productos, que sería 1 más 3, ¿no? O sumar coeficientes de los reactantes, ¿no? 2 más 3. O les van a pedir el coeficiente de una sustancia en particular, ¿no? Del hidrógeno sería 3, del ácido sulfúrico también sería 3, del aluminio sería 2, y de este sulfato de aluminio, que es la sal, es 1, ¿no? Ese es el procedimiento, jóvenes, ¿ah? Vamos a indicar aquí algunos ejercicios adicionales. Esta ecuación. Ahora ponemos esta ecuación como ejemplo, jóvenes, porque no siempre en una ecuación química van a aparecer los 4 elementos, o sea, metal, no metal, oxígeno. En algunos casos solamente aparecen 3 o incluso 2 elementos. ¿Ah? Por ejemplo, en esta ecuación, los carbonos de la ecuación. Primero partimos de acá. Primer miembro, hay 3 carbonos. Segundo miembro, solamente hay 1. Entonces, multiplicamos aquí por 3 y quedaría así, ¿no? Aquí le dejamos 1, ¿ah? Y aquí por 3. Ya estaría balanceado los carbonos. Ahora pasamos al hidrógeno. Primer miembro, vemos ahora esta ecuación, ¿ah? Primer miembro, 8 hidrógenos. Acá hay 8 hidrógenos. Segundo miembro, acá hay 2 hidrógenos. Acá hay 8, acá hay 2. Entonces aquí hay que multiplicar por 4, ¿no? Para lograr 8. Entonces quedaría así, ¿no? Aquí ya hay 8 hidrógenos, aquí 4 por 2, 8. Ya estaría balanceado. Ahora el oxígeno. Oxígeno, veamos, acá hay 2. Primer miembro, ¿ah? 2. Y aquí hay bastante oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno está acá y acá. Miren, en esta primera parte hay 6 oxígenos, ¿ah? 3 por 2, 6. Y en esta segunda parte hay 4 oxígenos, ¿no? 4 oxígenos más los 6 oxígenos nos daría. Tal hay 10 y aquí solamente hay 2. Entonces aquí debemos jugar. ¿Por cuánto? Por 5, ¿no? Y tendríamos así la ecuación. Esta sería entonces la ecuación balanceada. Coeficientes 1, 5, 3, 4. Eso se llama método del tanteo. Estamos tanteando valores. Ahora, no siempre, jóvenes, va a ser tan simple, ¿eh? Porque a veces vamos a tener que borrar un coeficiente para colocar otro porque nos hemos equivocado. Vamos a corregir valores. Otro caso, miren acá. Hierro más agua forma el óxido de hierro más hidrógeno. Entonces, en esta ecuación solamente también hay 3 elementos. Metal, hierro, hidrógeno y oxígeno. No hay no metales, ¿ah? Bueno, aquí es hierro. Acá se ha puesto F. Vamos a hacer la corrección. Siempre se pasan, jóvenes, algunas cositas acá.
Es Fe, ¿ah? Hierro, no es F solito, es el elemento flúor, como ustedes saben, ¿no? Bien, tres elementos que balancear: hierro, hidrógeno, oxígeno. Bien, empezamos por el hierro. Miren, al primer miembro de la ecuación hay un hierro, aquí hay dos, entonces aquí hay que multiplicar por 2. Quedaría entonces así. Aquí le dejamos 1, ¿ah? Porque se sobreentiende que es 1. Pasamos ahora al hidrógeno. Primer miembro, tenemos 2. Segundo miembro, acá hay que mirarlo, ¿ah? Aquí primer miembro tenemos 2. Segundo miembro también tenemos 2. Entonces el hidrógeno está balanceado, no hay necesidad. Ponemos 1, 1, ¿no? Está balanceado. Finalmente el oxígeno. El oxígeno, fíjense acá en esta ecuación, acá hay un oxígeno, pero acá hay 3, fíjense, ¿ah? Hay 3. Entonces, como aquí hay 3 oxígenos y acá hay uno, aquí hay que multiplicar. Hay que cambiar este coeficiente 3, ¿no? A 3. Pero al hacer eso, jóvenes, obviamente acá también debo cambiar porque era 1, 1, ¿no? Si afecto a él también lo debo afectar. Entonces, quedará así, ¿no? 3, 3 he cambiado. Y la ecuación ya está balanceada, ¿ah? Fíjense, dos hierros, ¿no? 6 hidrógenos, aquí serían 6 hidrógenos, 3 oxígenos, 3 oxígenos, ¿no? Balanceado. Eso indica, jóvenes, que en algunos casos hay que cambiar el coeficiente porque hay átomos que no están balanceados con los coeficientes iniciales que hemos puesto, ¿ah? Tantear, es tantear, pues, que no es lo mismo que champear, obviamente, ¿no? Tantear, pues, es colocar valores, luego corregirlos, valores, corregirlos si es necesario, ¿no? A veces en la primera se logra, pues, el balance. Bien, pero esto para ecuaciones simples, ¿ah? Si las ecuaciones, jóvenes, son más complejas, se utiliza, pues, el balance por el método algebraico. Esto también se conoce como el método de coeficientes indeterminados, lo llaman así en algunos libros, ¿no? Es lo mismo que el tanteo, pero se aplica para ecuaciones más complicadas, donde va a haber más sustancias, ¿no? En la ecuación, más sustancias en la ecuación. El método consiste en lo siguiente, ¿no? Es una extensión del método del tanteo, aplicado a ecuaciones más complejas, obviamente. Consiste, jóvenes, en asignar coeficientes literales. Vamos a colocar coeficientes en letras, ¿ah? En letras, en minúscula, llamados coeficientes indeterminados porque no se conocen sus valores, ¿no? Y una vez que colocamos los coeficientes letras, vamos a formular ecuaciones algebraicas por el método del tanteo, o sea, vamos a balancear en el orden del tanteo, metal, no metal, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Y esas ecuaciones algebraicas se resuelven ya por matemática, asumiendo un valor arbitrario, un valor escogido arbitrariamente. Ustedes por matemática se dan cuenta qué valor, pues, asignar, ¿no? En los libros dice hay que asignar a una de las variables que hemos colocado, alguna de las letras, del valor de la unidad. Pero en realidad, jóvenes, por habilidad matemática se puede asignar cualquier valor. Lo que se debe buscar para uno de los coeficientes con la finalidad de hallar sus mínimos valores enteros que serán reemplazados como coeficientes finales, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Aquí lo vamos a ver. Bien. Por ejemplo, miren, tenemos esta ecuación. Es 1, 2, 3, 4 productos. Si ustedes intentan balancear por tanteo, jóvenes, pues no les conviene, ¿no? Entonces, para hacerlo más rápido, el método algebraico dice que a cada sustancia, que acá hay 6, 2 reactantes, ¿sí? 4 productos, le vamos a agregar un coeficiente literal, letra, ¿no? Y vamos a coger las letras, pues, del abecedario, ¿no? Coeficiente del A, coeficiente del B, coeficiente del C, D, E y F. Donde no conocemos los valores de estos coeficientes, por eso lo llaman indeterminados, no se conocen. Pero ya, una vez que se ha asignado, vamos a balancear por el tanteo, ¿no? Vamos a asumir que estos son números, ¿ah? Números, porque esto puede ser 5, esto puede ser 4, esto puede ser 10 y así, ¿no? Son números. Procedemos al balance por tanteo y lo vamos a hacer en esta ecuación, en este cuadro. El tanteo exige este orden, ¿no? Primero los metales. ¿Quiénes son los metales? Potasio y manganeso. Lo pueden confirmar eso en tabla periódica. El único no metal en esta ecuación es el cloro. Está el hidrógeno y el oxígeno. Empezamos por el potasio. Vemos la ecuación base, ¿ah? Miren, primer miembro, potasio K, aquí hay A potasios, porque A es un número, porque si fuera 3 sería 3 potasios, ¿no? A potasios. Segundo miembro, el único lugar es acá, ¿no? E potasios. Y formulamos esta ecuación. A igual a E, ¿no? O sea, este número debe ser igual a este número, ¿no? Porque eso hace que los átomos de potasio sean iguales, ¿no? ¿No? Entonces,
ese es el método, ¿ah? Formular ecuaciones matemáticas que se resuelven por álgebra, por eso lo llaman método algebraico. Ya balanceamos el primer metal, ahora el manganeso. Aquí, primer miembro, el manganeso está acá, también hay A manganesos, ¿no? A manganesos. Segundo miembro, el manganeso está acá, C manganesos. Tenemos otra ecuación, A igual a C, ¿no? A igual a C. Esto significa, jóvenes, que este coeficiente y este coeficiente van a ser iguales, ¿ah? ¿No? Son iguales los tres. Claro que no sabemos pues, el valor, ¿no? ¿Qué valor va a tomar? Pasamos ahora al no metal. Cloro. Primer miembro, cloro, hay acá B cloros, ¿ah? B. Y en el segundo miembro sí hay que tener cuidado porque hay cloro acá y cloro acá, ¿no? Entonces lo que hay de cloro acá, B, debe ser igual a 2C, ¿no? Acá hay 2C cloro, más 2D, porque hay 2D acá, más E. Entonces sería así. B, cloros en el primer miembro, 2C más 2D más E. Significa, jóvenes, que este coeficiente debe ser grande, ¿ah? Para que resulte de esta suma, ¿no? Bien, ahora el hidrógeno. Primer miembro, aquí hay B hidrógenos. B hidrógenos. Segundo miembro, hidrógenos hay acá, 2F, ¿no? O sea, formulamos esto. B es igual a 2F. Y por último, el oxígeno, ¿no? Oxígeno está acá, primer miembro, ¿ah? 4A. Y en el segundo miembro solamente hay oxígeno acá, F, ¿no? F, porque hay un solo oxígeno. Entonces decimos acá, 4A igual a F. Ya están las ecuaciones, ahora hay que resolverlo, hallar los valores y reemplazarlo para la ecuación esté balanceada. Entonces, el método dice, jóvenes, que para resolver esto hay que dar el valor a una de estas variables. Normalmente, jóvenes, a la que más se repite, ¿no? Se repite, por ejemplo, aquí 2 veces A y aquí 2 veces F. Pero por álgebra, jóvenes, conviene dar pues el valor a la variable que tenga un número más grande, ¿no? Aquí, ¿no? F vale 4A, ¿no? Entonces, si damos, por ejemplo, F igual a 1, A sería pues un cuarto, porque esto pasaría a dividir, no me conviene, ¿no? Me conviene, jóvenes, que F sea un valor que sea divisible pues por 4. Puede ser 4, puede ser 8, ¿no? Puede ser 12 y así. Normalmente conviene, jóvenes, darle un múltiplo de este valor más grande. El coeficiente más grande en la ecuación es 4, ¿no? Entonces voy a decir que asumiremos que F es igual a 8, ¿no? Y asumiendo eso, ya se puede resolver todo. Ustedes pueden asumir en realidad cualquier valor, jóvenes, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Pero para que le salgan los mínimos enteros, conviene pues hacerlo de esta forma. Si F vale 8, A valdría 8 entre 4 sería 2, ¿no? A valdría 2, ¿cierto? Es ya álgebra. Si esto vale 8, esto pasa a dividir, A valdría 2. Si A vale 2, E también valdría 2, ¿no? O acá, acá. Si F vale 8, B valdría 16, ¿no? Porque es 2 veces F, ¿no? Si F vale 8, sería 2 por 8, 16. Ya habíamos dicho que este número debe ser grande, ¿ah? Bien, ahora acá. Si A vale 2, C también valdría 2, ¿no? Porque A es igual a C. Y E también valdría 2. Ya tenemos estos números, ¿ah? ¿Qué letra nos faltaría? Tenemos A, B, C, E y F faltaría D. D está incluido en esta ecuación, jóvenes, hay que resolverlo. Ya eso es, esto vale 16. 12 serían 4, 16 menos 4, 12. E, E vale 2, esto pasa pues acá, sería 10. O sea, 10 es igual a 2D. Significa que D vale 5, ¿no? Y como le digo, jóvenes, eso ya no es química, eso es matemática, ¿no? Eso ya depende pues de ustedes. Ahora, si ustedes en vez de F le daban pues 4, le saldría la mitad de estos valores. Esto sería 4, esto sería 2, esto sería 8, esto sería un medio, esto sería, no, a ver, mitad valor, ¿no? Si esto fuese 4, esto sería pues 1, 8, 1, 1, y esto sería 5 medios, ¿no? No nos conviene que salga fracciones, por eso siempre hay que darle un valor pues adecuado. Queda así. Ahora sí, ya reemplazamos los números en la ecuación y sería así, ¿no? A valía 2, ya le hemos puesto 2, B 16, ahí está, C 2, D 5, E 2 y F 8, ¿no? Este es el que hemos asumido. Y la ecuación estaría balanceado, jóvenes, ¿ah? Verificamos por si acaso. 2 potasios acá, acá 2 potasios, segundo miembro, ¿no? 2 manganesos acá, 2 manganesos, segundo miembro.
8 oxígenos, fíjense, 8 oxígenos, segundo miembro, 8 oxígenos, ¿no? Porque sería 8 así, oxígenos. 16 hidrógenos, aquí, segundo miembro, 8 por 2, 16 hidrógenos. 16 cloros, primer miembro aquí, cloros, a segundo miembro. 4 cloros, 10 cloros serían 14, más 2 cloros, 16. Balanceado la ecuación. Ahora, uno puede decir, profesor, pero esto demora mucho, ¿no? Bueno, demora mucho pues viéndolos pasito por pasito, ¿no? Ustedes que son grandes matemáticos, porque a muchos les gusta más la matemática que la química, pueden resolverlo pues esto más rápido, ¿no? Más rápido. Directamente ya se pueden estar dando cuenta, ¿no? Eh, si estos números son iguales, ya puedo colocar aquí números pues específicos. B es grande, o sea, ya por análisis matemáticos este balance pues se logra, ¿no? Pero jóvenes, este método, como tarda un poquito más que el tanteo, ya pues como casos excepcionales, ¿no? O sea, cuando ya no puedan balancear por tanteo, ya como última opción, porque siempre que le den una ecuación y le pidan balancear, ustedes van a probar por tanteo. Si no sale por tanteo, ya este método, ¿no? Pero la mayoría van a ver jóvenes que sale por tanteo, ¿no? Sobre todo los ejercicios que están pues en la práctica. Bien, hasta aquí entonces el resumen teórico, jóvenes, de esta clase. Aquí estamos colocando una observación. Como regla práctica, el valor asumido, aquí F8, debe ser un múltiplo del mayor coeficiente del sistema de ecuaciones, ¿no? El mayor de los coeficientes aquí de este sistema de ecuaciones, ¿ah? Es 4. Entonces, este F debe ser un múltiplo. Eso como regla práctica, ¿no? O sea, F puede ser 4, puede ser 8, ¿no? Puede ser 12, o sea, múltiplo de 4, ¿no? Para que se pueda simplificar. Y aquí hemos puesto 8 justo para que nos salgan los valores más pequeños, ¿ah? Los valores más pequeños. Porque si poníamos 4, esto nos saldría fracción, ¿no? Y si esta fracción tendríamos que volverlo nuevamente pues a multiplicar por 2 para llegar pues a los valores descritos, ¿no? Bien, entonces muchachos, este es el resumen teórico. Como les digo, en su hoja también tienen pues teoría. Vamos a desarrollar lo ya práctica dirigida. Pues, bien, aquí no que la respuesta es la C. Tengo que irme, jóvenes, a la definición de reacción química, ¿no? Entonces la solución va a ser así. Para que un proceso donde ocurre la transformación de la materia sea considerada reacción química, debe de observarse la formación de nuevas sustancias, ¿no? Con propiedades y estructuras distintas a las iniciales. Quiere decir que en todas ellas, al final del proceso, han aparecido sustancias nuevas, salvo en la C, ¿no? Salvo en la C. Entonces, para saber cuál de estos procesos no es reacción química, yo debo saber cuáles sí son, pues, ¿no? E ir descartando, ¿no? Es así. Bien, en este cuadrito vamos a ver, pues, el resumen, ¿no? Explicado de qué representa cada uno de los procesos. Sí, sí, la respuesta, pues, es la C, porque el proceso C no es un cambio químico, es un cambio físico, ¿no? Bien, primer proceso, agriado de la leche. La leche, jóvenes, contiene un azúcar que ya sabemos es la lactosa, ¿no? Azúcar de leche. Pero cuando la leche se agria, se malogra, es porque la lactosa se convierte en un ácido. Los ácidos son agrios, ácido láctico, ¿no? Esto, jóvenes, se da de manera libre cuando se deja la leche a la intemperie. Y a menudo, jóvenes, aparte de ácidos, se forman otras cosas, ¿no? Porque como la leche también tiene otras sustancias orgánicas, es caldo de cultivo de las bacterias dañinas, ¿no? Claro que a nivel industrial esto se puede controlar mediante la pasteurización, y a propósito se puede convertir la lactosa en ácido láctico y aparece el yogur. Por eso el yogur es ácido, ¿no? Proviene de la leche. Pero como apareció pues algo nuevo, un azúcar se convirtió en un ácido, el cambio pues es químico, ¿no? El cambio es químico. Oxidación de clavo, pues eso es obvio, ¿no? El clavo está formado normalmente por el metal hierro, pero se convierte en un óxido. La aleación, jóvenes, o toda aleación es una mezcla, ¿no? de metales. Alear cobre y estaño es mezclar cobre y estaño para formar un nuevo material que se llama el bronce. Pero ese bronce, jóvenes, no es una nueva sustancia, simplemente es una mezcla. Dentro sigue el cobre y sigue pues el estaño.
Así como se les ha unido, fácilmente se les puede separar. Toda aleación es una mezcla y las mezclas representan procesos físicos. Por el contrario, lo opuesto a una mezcla es una combinación. Las combinaciones sí son químicas, ¿eh? Por si acaso. Si ustedes, por ejemplo, reúnen agua con sal, agua con cloruro de sodio, tendrán una mezcla, jóvenes, porque ni el agua ni la sal están combinando, se están reaccionando, ¿no? Así como lo han unido, fácilmente lo pueden separar. Eso es una mezcla, físico. Pero si ustedes reúnen agua con sal de Andrews, que hemos dicho, eso ya no es una mezcla, ¿no? Porque ya aparece algo nuevo, aparece un gas que no estaba. Eso es una combinación, es un cambio químico. Entonces aquí igualito, ¿no? Ustedes reúnen cobre y estaño, lo alean y aparece el bronce, pero el bronce no es algo nuevo, simplemente es una mezcla, es como agua con sal, ¿no? Por eso representa un cambio físico. Hay muchas aleaciones, todos son procesos físicos. O sea, por ejemplo, el acero. El acero consiste pues en unir el hierro con el carbono. No hay combinación ahí, solamente es una mezcla, es un proceso físico, ¿no? O el latón o lata, ¿no? Que se reúne pues, en este caso, cobre y zinc, ¿no? Con la cual hacen los envases, también es una mezcla. Toda aleación es una mezcla, no aparecen nuevas sustancias, las sustancias se conservan, es un cambio físico, ¿no? Y el último, pues, también todos se dan cuenta que es químico porque siempre que se quema algo, aparece pues sustancias nuevas, ¿no? Como el dióxido de carbono y agua, ¿no? Combustión, hemos dicho. También es un cambio químico. Por eso la respuesta es la alternativa C. Muy bien, ¿no? Muy bien. Luego, la preparación de una aleación de cobre y estaño no representa una reacción química y justamente me están pidiendo eso, ¿no? ¿Cuál no representa una reacción química o un cambio químico? Muy bien. Han acertado la mayoría con la alternativa C, clave C. Bien, esto por teoría, ¿eh? La teoría que hemos dado. Bueno, aquí se saltó este cuadrito. Bien, problema 2. Dice, en las reacciones químicas, ahí le dan dos ecuaciones, jóvenes. Marque la alternativa, dice que contenga un producto de la ecuación 1 y un reactante de la ecuación 2. Acá está la ecuación 1, ecuación 2, ¿no? Bien, para dar la respuesta, obviamente hay que identificar, ¿no? Quiénes son los reactantes en ambas ecuaciones y quiénes son los productos en ambas ecuaciones. La diferenciación se da por las sustancias finales o productos, ¿no? Aquí vamos a escribir las ecuaciones, acá está, la flechita la he puesto en rojo para separarlo. Y vamos a utilizar estos cuadritos, ¿ah? En el primer miembro de ambas ecuaciones, ya sabemos que ahí están los reactantes, ¿verdad? Y en el segundo miembro de ambas, a mí me piden para la ecuación 1 un producto, ¿no? Ecuación 1, parecer o bien el hierro o bien el agua en las alternativas, ¿no? Primero debe aparecer el hierro o el agua. Y como por el hierro, si es un producto de la primera 2. En la ecuación 2, los reactantes son hidrógeno y oxígeno, o sea, debe aparecer hidrógeno y oxígeno, ¿no? En la C aparece el agua, y en la ecuación 2, el agua no es reactante, ¿ah? En la ecuación 2, el agua no es reactante. Entonces, se descarta eso. La respuesta sería un producto de la ecuación 1. Acá está el agua, producto de la ecuación 1. El agua, ¿no? Y aparece pues un reactante de la ecuación 2, hidrógeno, ¿no? El resto no cumple, ¿eh? El único que cumple es la alternativa B. Contiene un producto de ecuación 1 y un reactante de la ecuación. El resto no cumple, pero hidrógeno y oxígeno son reactantes de segunda ecuación, ¿no? Y así pueden ir descartando. La B sería entonces la respuesta, ¿no? Luego se concluye lo siguiente. Y los productos en ambas reacciones son dos sustancias, ¿no? Hierro y agua. Entonces, la pareja que me piden, ¿no? Producto, segunda ecuación, va uno de estos dos. Ya está el hidrógeno.
decimos, la primera reacción, ¿no? Que vemos acá, ¿qué características ofrece, no? Una sola sustancia compuesta se descompone y da origen a sustancias más simples, ¿no? Tres sustancias aquí. Por lo tanto, se trata de una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque se está descomponiendo, ¿no? Y la segunda ecuación, ¿no? Miren, dos sustancias simples se combinan para formar una más compuesta, ¿no? Más compleja. Sustancias simples, ¿no? O puede llamar adición. Es por eso que la clave es la C, ¿no? Pero también tiene nombre, pues, de adición. Se llama síntesis de adición o composición. Adición, ¿por qué? Porque es la suma, miren, se suman dos componentes que lo pueden deducir ese nombre, ¿no? Bien, esos tipos jóvenes, bueno, síntesis o adición. Entonces, es la clave la C. Bien, para la 4 dice, una de las siguientes reacciones son reacciones de intercambio, o sea, de doble sustitución, doble desplazamiento, ¿no? ¿Cuál de ellos, que está escrito acá, no es de intercambio, ¿no? ¿Alguien podría decirme la respuesta? Intercambio, hemos dicho que en la teoría se tiene dos compuestos que van a intercambiar. En este aquí, en los productos aparece pues como el N3, o sea, el litio ha sustituido, ¿no? Al potasio. El potasio ha quedado libre. Esto se llama reacción de sustitución. No es de intercambio, ¿no? A se une con D y B con D, ¿no? Hay un doble intercambio. Y aquí se va a observar también eso, ¿ah? Fíjense en esta ecuación, ¿no? El rojito se van a intercambiar. Sulfato y bario, ¿no? Mientras que el hidrógeno y cloro queda acá, se une con él, ¿no? ¿No? En los productos. Para la B, igualito puesto de rojo, el I, que es el yodo y el plomo, ¿no? Porque ellos se unen, PbIO2 y el potasio y el NO3 se unen acá. Doble intercambio. Ahora, jóvenes, las fórmulas obviamente cambian, ¿ah? Aquí hay un solo yodo, un solo plomo y acá hay dos yodos. Cambian las fórmulas porque son nuevas sustancias, ¿ah? No van a colocar, jóvenes, que aquí es plomo, aquí es yodo, aquí van a poner PI, nada más, ¿no? Eso ya depende pues de la ecuación, ¿no? La tercera también es de intercambio. Aquí hemos colocado en rojo el azufre y el hierro porque ellos se van a unir. Están en compuestos distintos, ¿ah? Pero los productos aparecen unidos. Y el sodio y el NO3 quedan así. Claro que parece que las ecuaciones no estuviesen bien escritas porque no están balanceadas, jóvenes, ¿ah? Pero sí hay un doble intercambio, ¿ah? Él con él se han unido y lo que resta también se une, ¿no? Él con él se han unido y lo que resta también se une. Él con él se han unido y a diferencia de la última reacción que no es de intercambio. ¿Por qué no es intercambio? Porque no tiene esta forma, ¿ah? No tiene esta forma. Entonces la D es la respuesta. La última reacción del problema no corresponde a una metátesis o reacción de intercambio, pues solo se produce una sustitución, ¿no? Por lo que se trata de una reacción de sustitución o desplazamiento, ¿no es así? El litio, miren, está solito primero y luego aparece con el NO3. ¿Por qué? Porque ha desplazado, ha sustituido al potasio, ¿no? Reacción de sustitución o desplazamiento. Por eso la respuesta pues es la D, es la D. Bien, aquí. Cuatro ecuaciones y me piden indicar cuál de ellas no lleva pues su nombre correcto, ¿no? Y el nombre, jóvenes, tiene que ver, como hemos dicho, por la forma de la ecuación, ¿no? Miren aquí, dos sustancias simples generan un solo producto, ¿no? Síntesis, correcto, ¿no? Aquí un solo reactante se descompone dando pues dos productos, descomposición. Aquí, fíjense que el zinc está solito, pero luego aparece unido con el cloro y el hidrógeno ha quedado libre, ¿no? O sea, el zinc ha sustituido al
hidrógeno y se ha unido con el cloro. Sustitución o desplazamiento, ¿no? Esta es la respuesta. Muchos deben haber dado con esto. Esto es una combustión, ¿ah? Porque fíjense los productos CO2 y agua. Combustión siempre es un combustible, oxígeno, CO2 y agua. ¿Por qué es incorrecta? ¿No? Porque si los productos son CO2 y agua, la combustión no es incompleta, más bien la combustión es completa. Habíamos dicho que la combustión incompleta o combustión mala es cuando no aparece CO2, sino aparece CO, ¿no? El gas de la muerte lenta o la muerte dulce que hemos mencionado. Es por eso que esta asociación, ecuación y nombre está mal dado, ¿no? Es una relación incorrecta, ¿no? No lleva el nombre correcto. Aquí debe ser combustión completa. Por eso también aquí la respuesta es la D. Para eso vamos a darle pues un nombre a cada uno, ¿no? Aquí voy a colocar las cuatro ecuaciones, su forma general, ¿no? Y sus tipos, ¿no? La primera ecuación tiene esta forma y tiene esta forma de acá. A más B es igual a B, ¿no? Es una reacción del tipo síntesis o adición que ya hemos mencionado. Aquí lo llaman síntesis de Lavoisier en honor pues al químico que estudió, pero el nombre pues es síntesis, ¿no? Simplemente síntesis. La segunda reacción, ¿no? Un solo reactante genera dos productos, ¿no? Tiene esta forma. AB se descompone en A más B en reacción de descomposición, como ya sabemos, ¿no? Correcto la asociación. Bien, la tercera, hemos coloreado, jóvenes, el zinc, porque el zinc, miren, está solito primero y luego aparece unido con el cloro porque ha sustituido al hidrógeno, ¿no? Tiene esta forma. A, B, C, entonces A se ha unido a C y B ha quedado libre, ¿no? Esto se llama sustitución o desplazamiento, como está indicado acá. Correcto. Y la cuarta reacción es una reacción de combustión, pero los productos si son CO2 y agua, tienen esta forma que hemos dado, jóvenes, está en el resumen, perdón. Siempre que tenga CO2 y agua, el combustible es esto, ¿eh? Este es el octano de la gasolina, ¿no? Si se produce CO2 y agua, la combustión es completa. Es incompleta cuando se produce CO, monóxido de carbono, ¿no? Aquí es completa, es por eso que esta relación, fórmula, nombre, está dado de forma incorrecta. Y esa es la respuesta, ¿no? Luego, la última reacción lleva asociado pues el nombre incorrecto. La clave es la D. La clave es la D. Bien, los 5 problemas restantes, jóvenes, ya viene de la parte práctica, porque esto es teoría, lo que es el balance, ¿no? Y vamos a utilizar para todos, ¿ah? El método del tanteo. También se puede utilizar el método algebraico, jóvenes, pero hemos dicho pues que lo que se busca es rapidez, ¿no? Rapidez. Bien, ejercicio 6. Dice, balancear la siguiente ecuación química, indicar la suma. Y nos pide sumar esos 3 coeficientes, ¿no? ¿Alguien lo ha balanceado? ¿Me podría decir la respuesta? Esto se hace por tanteo. ¿Qué alternativa sería? Primero, y con este 2 es 4, ¿no? O sea, aquí tenemos que multiplicar algo para lograr la igualdad, ¿no? Como acá hay 4, no hay un número, jóvenes, que utilicemos acá que multiplicado por 3 me dé pues 4, ¿no? Tanteo dice, jóvenes, que siempre que tenemos en un miembro de la ecuación una cantidad par y en el otro una cantidad impar, porque aquí es impar 3, acá es 4 oxígenos en total, hay que buscar que la cantidad impar se vuelva par. Y para eso hay que multiplicarlo pues por un número par, ¿no? Por 2 normalmente. Entonces yo multiplico por 2, ya tendría 6 oxígenos. Y ahora sí puedo balancear los oxígenos acá. Pero sin embargo, cuando multiplico por 2 a todo esto, estoy afectando el 2 también 6. Y la ecuación ya estaría balanceada. O sea, el balance en realidad se logró solamente cambiando 2, 2, ¿no? Por defecto quedó así. Como hemos dicho en algunas ecuaciones,
ya no es necesario, jóvenes, en algunas ecuaciones balancear el oxígeno porque va a estar balanceado. Entonces, esta es la ecuación balanceada porque cumple, miren, a dos potasios, dos nitrógenos, dos nitrógenos. 6 oxígenos, acá hay 4, con estos dos serían 6. Y bien, sobre la base ya de la ecuación final, damos la respuesta. Luego en la ecuación balanceada, que es esta, la suma de coeficientes 5. ¿Por qué? Porque sumamos 2 más 1, 5. La clave es la C. Como indicó pues uno de sus compañeros, muy bien, ¿no? Muy bien. Bien. Resuelto entonces el problema 6, pasamos al problema 7. El problema 7, la ecuación es más grande, pero igual se puede balancear por tanteo. El tanteo ya hemos dicho que exige pues un orden, ¿no? Los elementos, ¿quiénes son acá? TH, que es el elemento torio, metal. El potasio es otro metal. El nitrógeno es no metal. Fósforo no metal. Y el oxígeno. No hay hidrógeno en esa ecuación, ¿ah? Entonces vamos a considerar pues ese orden. Va a ser un poquito más complejo porque hay más sustancias, pero tanteando, jóvenes, se llega a la respuesta. ¿Ah? Bien, empezamos por el metal torio, ¿no? Vemos la ecuación, miren, acá hay un torio, porque el coeficiente 1 acá, y en el segundo miembro hay 3, acá hay 3, entonces aquí hay que multiplicar por 3. Entonces, ¿qué? Así la ecuación, ¿ah? 1 lo dejamos aquí porque hay 3 torios, y aquí sería por 3. Ya estaría balanceado el torio. Pasamos ahora al K. Vemos en esta ecuación, porque es en secuencia, aquí hay 3 potasios, 3, ¿no? 1. Acá pasamos ahora al nitrógeno. En esta ecuación, ya, fíjense jóvenes, este nitrógeno está dentro del paréntesis, hay 4 coeficientes acá, ¿no? Sería pues 4 multiplicado por 3 nos va a dar 12, ¿no? Porque este 4 afecta al paréntesis, pero este 3 afecta 12 nitrógenos en este primer lado. ¿Cuántos nitrógenos hay acá? Acá solamente hay 3, ¿no? Acá hay 12. 4, 4, 4 balanceado. La ecuación pues queda así. No, no hay que hacer ninguna modificación porque el potasio, el fósforo está balanceado. 4 fósforos, 4 fósforos. Finalmente el oxígeno. El oxígeno sí es un poco más complejo porque hay oxígeno a ambos lados. Fíjense acá. Oxígenos, 3 por 4, 3 por 4, 12 por 3, ¿no? Porque sería pues 12 por 3, nos daría 36 hasta acá, ¿no? Acá hay 12 por 3, 36. Y aquí hay 16, nos va a dar 52 oxígenos a este lado. Veamos el otro lado. Más 12 por 3, porque se afecta a los 3 del oxígeno,